De hoy vamos a estar conversando de un tema súper interesante y es cómo tomar las riendas de la diabetes a través de la dieta. Así que vamos a estar conversando de este tema tan interesante. Así que un gusto saludarlo, doctor Marito, que se sienta como en casa nuevamente. Muy buenos días a todos ustedes quienes escuchan Rumba Estéreo 106.9. Bueno, cuando nosotros hablamos de tomar las riendas de la diabetes, estamos hablando de que debemos evitar fluctuaciones en nuestra glucosa para que ésta no afecte a nuestra salud en lo posterior. Sabemos que muchos de los pacientes que ya son diagnosticados con diabetes sufren algunas complicaciones a lo largo de la vida. Entre ellas vienen problemas de índole eh, nervioso, es decir, se afectan algunos nervios y en especial nervios periféricos, esto es de los tobillos, de los pies, de los dedos de las manos. También involucra el hecho de que algunos de estos pacientes con diabetes también empiezan a presentar problemas cardiocirculatorios y esto conlleva a que muchos de estos pacientes al presentar ya una complicación, digamos, un poco más con algunos otros síntomas, se afecten también otros órganos. Entre estos, puede ser que este paciente con diabetes empiece a tener problemas en el riñón, empiece a tener problemas en el corazón, empiece a tener problemas también a nivel de vasos y de nervios, y esto ya complica mucho más el manejo y el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, Doctor, cuál es el principal, no, la principal causa por la que se da la diabetes? Muchas veces es hereditario, otras veces ¿por qué se puede dar? Porque sabemos que sí hay diabetes como que hereditario, que por generaciones, o sea, viene dando a la familia, o cuál es la principal causa. a ver, de lo que sabemos hasta el momento tenemos una diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 va a afectar principalmente a niños y adolescentes. Esto viene dado por una complicación más bien inmunológica o propia del paciente, ¿sí? En la que ya no se produce la adecuada cantidad de insulina a nivel del páncreas y esto hace que empiece a tener complicaciones en el control de las glicemias, es decir, del azúcar en sangre. Esto se puede dar ya sea por alguna infección, inflamación o afección inmunológica netamente esta, digamos, nosotros no podemos prevenir, no podemos tomar las medidas de preventivas del caso y decir, bueno, voy a evitar que le dé, pero lo que sí podemos hacer es hacer ese control y tomar las riendas de la enfermedad. Es decir, que mi niño, que mi adolescente tome el control de su enfermedad y evitemos esas fluctuaciones de glucosa que podrían llevarle a mayores implicaciones en su salud. El segundo, el segundo tipo de diabetes es el diabetes básicamente tipo 2. Esta se da por varios factores. Uno de ellos puede ser un factor hereditario que si bien no nos marca, digamos, el hecho de yo tener familiares que sean diabéticos, no implica que yo también voy a ser diabético, porque tiene un factor también que es el estilo de vida. Entonces, si soy una persona que tengo obesidad, que no hago actividad física y aparte tengo mis familiares que son diabéticos, es muy probable que yo esté yendo hacia ese mismo camino, ¿sí? No necesariamente se hereda, o sea, tengo la predisposición, pero una cosa es tener predisposición y otra muy diferente, heredar la enfermedad como tal. Y un tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional.
es decir, esta se presenta en mujeres que están gestando, que están en un proceso de embarazo y que por A o B razones empezaron con glicemias descontroladas y esto puede afectar tanto al niño como a la mujer durante el embarazo y posterior al embarazo. Entonces tenemos, digamos, tres tipos de diabetes en las que el factor nutricional o el estilo de vida juega un papel importantísimo en su control, porque si este paciente no se adhiere a las recomendaciones dieto-nutricionales, no hace cambios dentro de su proceso de alimentación, no vamos a tener un control adecuado de sus glucosas. Es Ahora, verdad, doctor, ¿no? Que cuando las personas consumen demasiado azúcar en sus alimentos, llega a afectar de alguna u otra forma como para que esa persona con el tiempo pueda tener la presencia de la diabetes o simplemente es un mito. a ver, el hecho de que usted sea un campeón para comer cosas dulces, eso no implica que automáticamente usted vaya a ser diabético, ¿no? Ujú. Hay ciertos, nuestro cuerpo siempre va a tratar de buscar un equilibrio, entonces en este caso, como decíamos, diabetes tipo uno nosotros no podemos prevenir porque es un factor inmunológico propio del paciente. En diabetes tipo 2 sí podemos hacer esto. Entonces, por ejemplo, si soy una persona que me encanta comer postres, que me encanta comer dulces y encima de eso estoy con un grado de obesidad, encima de eso no hago actividad física, encima de eso mi dieta no es tan variada, sino implica comer porciones grandes. Entonces, yo ahí estoy teniendo varios factores que me pueden llevar hacia la diabetes. Ahora, para que me lleve hacia esa diabetes, mi cuerpo pasa por algunas señales, ya me empieza a dar algunas señales. Una de ellas puede ser que se me empiezo a aparecer manchas oscuras en mi cuerpo, entre ellas manchas oscuras en mi cuello, manchas oscuras en mis axilas, en la zona genital. De pronto me empieza a aparecer algunas como verruguitas a nivel del cuello. Entonces mi cuerpo ya me está dando señales de decir, bueno, Así. tú estás, esas señales me están diciendo, tú estás con una resistencia a la insulina o estás produciendo demasiada insulina versus lo que estás comiendo. Entonces, mi cuerpo siempre me va a dar señales. A veces nosotros de esas señales no las entendemos o decimos, bueno, es transitorio, ya de pasar, y no hacemos un cambio, digamos, razonable. Ahora, cuando la diabetes ya está implementada o ya está implantada en nosotros, sea una diabetes tipo uno, sea una diabetes tipo 2 o sea una diabetes gestacional, yo tengo que adherirme al tratamiento uno farmacológico en el caso que me den un tratamiento farmacológico. Ojo, no todos los diabéticos van a tener medicación que les controle la glucosa, ¿sí? Em, Eso hay que tenerlo claro. Segunda cosa, todos los pacientes diabéticos en algún momento van a tener que tomar algunos hipoglicemiantes, es decir, medicación para que les ayude a regular la glucosa. Y esto puede ser a través de pastillas, puede ser a través de inyecciones, pero principalmente en nuestro medio se utiliza más algunas cápsulas, algunas pastillas. ¿La diabetes, doctor, tiene como en sí una cura o simplemente se la controla con una buena dieta, con una buena medicación? Eh, ¿Cómo es la diabetes en sí? ¿Tiene una cura exacta o simplemente la Ya, controlamos? esa es una muy buena pregunta. Em, la diabetes como tal, una vez que yo ya tengo un diagnóstico de usted es diabético, lastimosamente la diabetes es una enfermedad crónica, entonces le diagnosticaron con diabetes y usted va a seguir siendo diabético.
Ahora, con las medidas en el cambio de estilo de vida, con cambios dentro de la alimentación, nosotros sí podemos lograr una leve remisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué implica esta remisión? Sigo siendo diabético, pero esa diabetes como tal la tengo tan bien controlada que no requiero medicación, que no requiero inyectarme insulina y que mis valores están completamente bien. Pero para lograr esa remisión de diabetes, yo tengo que ser un paciente muy ordenado, Disciplinado, ¿no? muy disciplinado y que me adhería al 100% a las recomendaciones que me dio mi médico, que me dio el nutricionista, que me dio de pronto el psicólogo, con la finalidad de que ahí sí yo puedo decir, tomé las riendas de mi enfermedad. Yo soy el que controlo mi enfermedad, no la enfermedad es la que me está controlando a mí. Porque partamos de que en primera instancia, como les decía, ¿no? En primera instancia, de pronto el médico le dice, bueno, cuídese en su alimentación, haga más ejercicio y con eso vamos a lograr un equilibrio de su glucosa. Si usted no hizo caso en esa primera instancia, entra en juego ya la medicación. Entonces, tome esta medicación de pronto 3 veces al día o 2 veces al día o una vez al día, dependiendo el grado de complicación que tenga. Si usted aún así no hizo caso, entonces ahí y su glucosa empieza a subir a valores enormes, entonces ahí el médico va a decir, bueno, entonces ahora vamos a trabajar con usted con la insulina. Entonces va a ponerse la insulina, va a inyectarse la insulina antes del desayuno, después del desayuno, en el horario y aparte va a tomar la medicación. Entonces, mire cómo fue evolucionando la enfermedad y concomitante a esto, algunos órganos también ya se ven afectados. Entonces, tenemos pacientes que tienen diabetes, pero también son hipertensos. O sea, tienen la presión arterial elevada. Les parece un combo horrible. Adicional, ese mismo paciente con diabetes y con hipertensión empieza a dañarse el riñoncito. Entonces ya ese paciente ya no toma solo la medicación que era para la diabetes, sino toma para la hipertensión, toma para la insuficiencia renal y se van sumando otras complicaciones. Y todas estas complicaciones, Doc, siempre enraizadas a la alimentación, porque igualmente la alimentación tiene mucha incidencia en el tema de esa presión alta que a veces puede generarse, ¿no es cierto? La alimentación igualmente tiene incidencia en todos estos otros patrones que se van a ir como que ampliando, desarrollándose más enfermedades aparte de la diabetes, ¿no? Sí, entonces... Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que bueno, el doctor solo dijo que no coma ciertas cositas y ya con eso, o sea, no hay necesidad de ir a un nutricionista, un nutriólogo, ellos mismos hacen su propia dieta, pero ¿qué tan importante es tener una dieta, doctor, en base a algo que nos está afectando, como la diabetes o alguna enfermedad crónica? Ya, a ver, cuando usted va donde el nutricionista, si usted es un paciente diabético, el nutricionista se encarga de la parte de educación del paciente. Y nosotros nunca dejamos de aprender, ¿no es cierto? Nosotros vamos a la escuela, aprendemos cosas de forma inicial, vamos al colegio, como que nos especializamos un poquito en esas cosas que aprendimos en la escuela, vamos a la universidad y reforzamos aún más los conocimientos que nos dieron en la escuela, en el colegio, y nunca dejamos de aprender, ¿sí? En el paso de nuestra vida nunca dejamos de aprender. Entonces el tema de la diabetes no es que yo me fui a la primera consulta con el nutricionista y el nutricionista me dijo, bueno, este es el listado de alimentos que me pueden hacer daño, este es el menú que me dio el nutricionista y queda hasta ahí. O sea, no, el proceso es continuo. ¿Por qué? Porque todos los meses o todas las citas de control, mi paciente va a venir con algo diferente.
porque puede ser que ese paciente diabético en ese mes estuvo bien con la vitamina D, estuvo bien con el calcio, pero a los 3 meses está completamente con déficit de vitamina D, o me cayó en anemia, o le diagnosticaron otra enfermedad que ahí requiere un cambio adicional, ¿no? Un proceso de educación adicional. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, si usted es diabético, hipertenso e insuficiente renal, usted está luchando ya no solo contra una enfermedad, está luchando contra 3 enfermedades y cada una de ellas requiere una restricción en algún alimento o en alguna forma de preparar. Y cada una de ellas requiere educación y requiere la adherencia de usted como paciente hacia eso. Así es. ¿Cuáles son estos alimentos específicamente los que más daño podrían generar o de los que más debemos cuidar en su dosificación porque tienen mayor incidencia en provocar justamente todos estos cambios negativos y que generen esta enfermedad? Bueno, en primera instancia nosotros tenemos todos los carbohidratos simples. Entonces muchas veces yo veo en redes sociales, veo que todo el mundo habla del control de carbohidratos, pero no nos explican que hay de 2 tipos, ¿no? Sí, Hay no sabíamos. hay un carbohidrato simple. Este carbohidrato simple es el que se va a absorber así, rapidísimo. ¿Cuál es eso? Básicamente nosotros tenemos la sacarosa, que es el azúcar. Entonces, en primera instancia, a nuestros pacientes diabéticos decimos, o inclusive si usted está con resistencia a la insulina o está queriendo bajar de peso, entra en juego esta recomendación. Dejemos carbohidratos simples. ¿Cuáles son? Azúcar, panela, azúcar morena, porque básicamente todas son lo mismo, hasta la miel de abeja, porque se metaboliza de la misma forma. Es decir, si usted es un paciente diabético y endulza sus bebidas con miel de abeja, también le va a subir la glucosa. No por el hecho de que sea más natural, entre comillas, no va a tener el efecto glicémico. Siguientes alimentos que me van a hacer daño. Todos los alimentos que vengan elaborados con harina blanca, azúcar, mantequilla. ¿Qué hacemos con eso? Solo para que me tome la lección. El azúcar está dentro de los carbohidratos simples. Uh-huh. Ok, solo es el azúcar dentro de los simples. Sí. Ya, ok. Ya, entonces, tengo también toda la línea de postres, pasteles, queyes, mermeladas, manjares. Todo lo más rico. Entonces, todo lo que esté vinculado con el azúcar, y aquí ya le añadimos 2 ingredientes más, que es todo lo que esté vinculado con azúcar, mantequilla y harina. Entonces, con esos 3 ingredientes yo hago tortas, ¿no es cierto? Claro. Porque es la base. Hago también bizcochos, hago pasteles, hago galletas, Postres. hago toda la gama de postres. Entonces, cuando a usted le digan, deje de comer carbohidratos, esos son los carbohidratos que usted tiene que dejar de comer. Okay. Así es. Pero es posible que se coman, digamos, una cucharadita. Porque Bueno. ¿cómo? Dejan de comer absolutamente todo A la ver. gama del ver. placer. A ver, si soy un paciente diabético, aquí no entra en juego si como poquito no me hace daño. ¿Sí? Partiendo de que ese poquito va a tener una influencia enorme en mi glicemia de ese día. Ya. Entonces, en mi subida de glucosa en sangre. Y justamente eso es lo que nosotros queremos evitar en un paciente diabético, que tenga fluctuaciones tanto para arriba como fluctuaciones para abajo. Entonces, hay pacientes que tienen glucosas, digamos, lo normal en un paciente diabético va entre 100 a 150. ¿Sí? Ok. Si ese paciente diabético me presenta una glucosa 160 de ya. 180
200, ya está con problemas en la regulación de su glucosa en sangre. Ok. ¿Ya? Si ese mismo paciente tiene unas glucosas de 80, ya tiene problemas en cambio en azúcares bajos, es decir, su glucosa está muy baja. Pero digamos, no incide demasiado, es preferible que esté el azúcar un poco bajo. Entonces, más bien en el paciente diabético, lo ideal sería que esté entre los 100 a los 120, incluso hasta los 150, se considera normal en ese paciente diabético. Y un azúcar de 70, digamos. Estamos mal, está mal controlado. No puede No puede ser. ¿Sí? Ahora, eso en un paciente diabético. En una persona normal, común y corriente, si usted tiene una glucosa hasta 100, estamos bien. Ok. Eso depende también el laboratorio en el que usted se haga, ¿no? Si usted ya presenta 120, ya estamos con prediabetes. Ok, pilas con esos Así datos Ya. cuando es. nos hagamos los exámenes de regulación y de control anuales. No sé si ustedes tienen la costumbre, pero es importantísimo hacerse un estudio anual para poder identificar a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces esto es importante. Así es, Y doctor. entonces, esas fluctuaciones en la glucosa en el paciente diabético hace que se dañe a largo plazo el riñón, porque es el primero que empieza a dañarse. Después empieza a dañarse las retinas. ¿Por qué? Porque parte de la circulación sanguínea también pasa a través de nuestros ojos. Entonces hay pacientes diabéticos que No ven, claro. pierden la vista. Hay pacientes que empiezan a tener neuropatías, es decir, les empieza a doler áreas de sus extremidades, tanto superiores como inferiores, pierden la sensibilidad y de pronto un lastimadito por ahí se infectó porque no hay la suficiente circulación, como tiene problemas a nivel de nervios, no sintió el dolor y lastimosamente hay muchos pacientes diabéticos que se tienen que amputar alguna parte tanto de brazos, de piernas, por el mismo hecho de que ya no hay la inervación necesaria, ya no hay la circulación necesaria hacia algunos sectores, ¿sí? Entonces, llegar a esos extremos, no. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea siempre es que yo como paciente diabético tome un poquito conciencia de cuáles son las implicaciones que puedo tener por padecer diabetes y tratar de evitar y de llegar a esas complicaciones. Entonces, creo que ningún paciente diabético quiere llegar a que le amputen alguna parte de su cuerpo. Ningún paciente diabético quiere quedar ciego. Ningún paciente diabético quiere terminar en hemodiálisis y lastimosamente eso es lo que nosotros vemos en nuestro día a día, porque en las primeras instancias de mi enfermedad yo no me controlé, no tomé las riendas de mi enfermedad y ahí apliqué lo que decía nuestra querida Liz, el poquito. Un poquito. Entonces, Así que un no me va a poquito. hacer daño, apenas es una cucharita. No, por favor. Hay que tener Sí. cuidado. Ahora, si usted es una persona normal y está en un proceso de bajar de peso, bueno, ahí sí aplica el un poquito, no pasa nada. Pero no tiene ninguna enfermedad. Claro, pero si ya estamos frente a una enfermedad crónica como es la diabetes, entonces ahí sí tratemos de controlar, tratemos de que nosotros controlar la enfermedad y no la enfermedad nos controle a nosotros. Así es, doctor. Realmente hoy hemos llevado una gran lección con este tema tan interesante. Y bueno, doctor Marito, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está ubicado? ¿Números de contacto? ¿Redes sociales? Bueno, si usted desea una valoración, un proceso de educación y seguimiento, si usted ya padece diabetes, estamos gustosos de poder atenderles en la Clínica San José, en el 5º piso, en Cardiomed, Centro Cardiometabólico. Me puede encontrar en redes sociales como con @Mario Coronel Nutrición
Ahí aparezco en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en donde básicamente nosotros promovemos la parte de educación al paciente. Y ojo, como les decía en la entrevista, con una sola cita no logramos absolutamente nada. Tiene que ser usted constante en el tratamiento farmacológico, en el tratamiento nutricional, tiene que ser constante para justamente ir previniendo las complicaciones. Para citas al 099-173-5649 estaré muy gustoso de poder atenderles. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Mario Coronel. Con él hemos hablado acerca de importante tomar esas medidas de control y de disciplina en nuestra alimentación, porque la diabetes no es un juego, es una enfermedad muy seria, y a la par, pues para evitar que realmente perdamos esa tranquilidad y esa vitalidad que deberíamos todos buscar y promover. Así que muchísimas gracias por ser parte de este programa Al Natural, y nos despedimos, Meli. Ya está aquí el Cita Piedad Apolo y viene lista para ofrecerles lo mejor de Publi Anuncios. Así es, chicos, nos despedimos y nos vemos mañana. Bye, bye.